Bueno, buenos días. Hoy es el día 26 de marzo, jueves, y vamos a comenzar con la clase de hoy. Hay del orden de 5 personas conectadas. Me imagino que los demás se van a unir mientras vayamos avanzando. Hoy día también pretendo hacer una clase solo de 1 hora, con el objetivo principal de abordar los 2 temas que se van a tocar en el laboratorio del día lunes, ¿ya? Entonces me interesa que lleguen a ese laboratorio virtual habiendo ya escuchado los temas que se van a tratar ahí, ¿no? Antes de comenzar, que pretendo retomar donde quedamos la clase pasada, quería saber si alguno de ustedes tiene alguna consulta, tanto de lo que hemos visto hasta ahora, como de algún aspecto administrativo del curso. ¿No? Ok. Bien, entonces, continuemos. Como les digo, os les dije anteriormente, yo típicamente dejo en silencio todos los micrófonos de las personas que estamos asistiendo a esta clase para que no haya ruido de fondo, pero cada vez que quieran hacer una pregunta, por favor, activan su micrófono y me interrumpen, ¿eh? Para que se resulte dinámico o más dinámico como fue la clase pasada. Entonces, voy a compartir pantalla para mostrar lo que tenemos, para continuar con lo que teníamos en la clase pasada. Estábamos en esto, ¿no? Habíamos empezado a discutir o a conversar respecto a la formación de suelo, y terminé la clase haciendo referencia a una carta geológica de la ciudad de Santiago, donde se muestran aquí distintos tipos de suelo que cubren el territorio de nuestra capital, y que ha sido fuertemente estudiado por la densidad de infraestructura que hemos construido en esta ciudad, ¿no? Hice referencia a las obras de metro, que son excavaciones masivas, que se han estado desarrollando desde los años 70, desde el inicio de los 70 en adelante, y que probablemente su pic de construcción se realizó entre el año 2013, 14 hasta el año pasado, que se abrieron las líneas 3 y 6. ¿Ya? Les comenté también que habíamos tenido en años anteriores la oportunidad de ir a visitar esas obras y son muy impresionantes. Bueno, lamentablemente este semestre no, pero el hecho de que construyamos infraestructura nos ha ido obligando a entender muy bien dónde estamos parados. De hecho, un compañero de ustedes me preguntó al final de la clase sobre si existe algún riesgo que en la zona de Estación Central existe una densidad tal de edificios con una altura significativa, si existe algún riesgo de que ese suelo pueda colapsar. Son preguntas muy válidas, digamos, cuando uno se está empezando a familiarizar con los proyectos de infraestructura, y es justamente la respuesta a eso que me gustaría que cada uno de ustedes, después de terminados estos cursos, la pudiera formular en forma independiente, digamos, porque eso es lo que nos compete, cómo generar fundaciones o cómo generar infraestructura que está anclada al suelo de manera segura, ¿ya? Entonces, lo primero es entender dónde uno está parado, entenderlo desde el punto de vista geológico y geotécnico, ¿ya? Entonces, terminé la clase pasada comentando que los suelos que se distribuyen en la cuenca de Santiago, por decirlo de alguna manera, que fue alimentada históricamente ha sido alimentada por los ríos Maipo y Mapocho,
es lo que vemos acá, donde aparecen unos abanicos aluviales en el lado este de la ciudad, unas gravas aluviales que las denominamos gravas de Santiago, que abarcan la mayor superficie de la ciudad de Santiago, pero también hay estas zonas celestes, rosadas aquí, que son cenizas volcánicas llamadas pomacitas, y también hay suelos más bien finos. Ya voy a explicar qué significa fino y qué significa grueso, eso es parte de esta clase, en la zona norte, ¿no? Que es hacia donde se están extendiendo las líneas actuales de metro, por ejemplo la línea 3, porque debo corregir ahí, las líneas de metro también se están extendiendo hacia el sur, hacia San Bernardo, por lo menos como proyecto, línea 2, pero hacia el norte estamos entrando en suelos nuevos, entonces ahí hay bastante más que avanzar en conocimiento. Lo que sí tenemos muy bien caracterizado y manejamos, yo diría que con mucha confianza, es el comportamiento de estos materiales que aparecen en el amarillo más clarito, que son las gravas aluviales o gravas de Santiago. A ellas me voy a referir varias veces en este curso. Ok. Las láminas siguientes las voy a pasar bien rápido porque son un par de fotografías que muestran la estructura en forma aumentada, ¿no? A través de un microscopio, de partículas de suelo, donde quizás estas que están aquí nos sorprenden mucho, ¿ya? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, en la playa un puñado de arena y lo acercamos la mano a la cara, uno es capaz de identificar los granos, ¿no? Es capaz de verlos, de visualizarlos, o sea, uno puede distinguir una partícula de otra. Y quizás con la ayuda de un microscopio somos capaces de ver las partículas aún más chicas que a simple vista no somos capaces de identificar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay 1000 micrómetros, que podría mostrar, acá abajo a la derecha dice arena.o. Esta es una arena de Ottawa, que es una arena que tiene una particularidad, que todas las específicas, donde todos sus granos, todas sus partículas son muy uniformes, es decir, tienen prácticamente todo el mismo tamaño y además son redondeadas. Si se fijan, estas partículas de aquí tienen sus bordes bastante curvos, ¿ya? Cóncavos, a diferencia de esta otra, por ejemplo, también a la misma escala, 1000 micrones, donde podría ser una partícula de arena chiquitita, por llamarlo así todavía, donde sus esquinas o vértices son más bien angulosos. Entonces, esa es una particularidad que vamos a ir viendo, diferencia los comportamientos entre una y otra. Y se los adelanto en forma muy simple, porque el contacto entre ellas va a ser distinto si las superficies son curvas o si son obtusas, o si son tipo ángulos rectos, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los puntos de contacto van a ser distintos y probablemente la dificultad de desplazarse unas con otras va a venir condicionada por su geometría, ¿ya? Entonces, entender la forma ya empieza a ser un indicador de su comportamiento, ¿ya? Y vuelvo a la primera clase. ¿Qué comportamiento es el que me interesa conocer? Bueno, los tres más importantes en los suelos son resistencia, deformación y permeabilidad. ¿Okay? Entonces, todo lo que vamos a ir buscando, todo lo que vamos a ir tratando de escribir y entender del suelo, va a apuntar a entender eso, es decir, a cómo caracterizar la capacidad resistente de deformación y de permeabilidad de un suelo. Después aparecen aquí también otros ejemplos de partículas de arena, ¿ya? De distintos lugares, y a la derecha abajo un cuadro, ¿ya? Que muestra también distintas geometrías, ¿ya? Y esas geometrías, como les digo, pasan aquí a la derecha superior de partículas redondeadas a la izquierda inferior a partículas con formas muy angulosas, ¿ya? Entonces, podrían llegar a tener diámetros similares, esa es una característica que vamos a ver en el laboratorio, diámetros, ¿ya? Similares, o tamaños similares, pero geometrías distintas y por lo tanto el comportamiento que van a tener probablemente va a acusar cosas distintas, ¿ya?
Me salté de partículas tipo arena, que son aquellas que todavía a simple vista podemos identificar como elementos, a partículas mucho más chiquititas. Ya les vamos a poner nombre a los grupos, ¿ya? Lo que aparece acá arriba, que es kaolinita, es el mineral que las constituye, estas partículas. Por ejemplo, fíjense que aquí la escala ya pasé de 1000 micrómetros a 2 micrómetros. O sea, aquí hay una fotografía de un microscopio que nos muestra una especie de placas, ¿no? Placas de distintos tamaños que se agrupan entre sí, que tienen geometría también planas y angulosas, ¿ya? Pero la forma en que estas partículas se relacionan a este nivel de tamaño va a ser distinta a la de las partículas grandes. Entonces, de nuevo, entender cómo son, cómo se ven y qué tamaño tienen, van a ser indicadores de su comportamiento. De otro mineral, la hilita, ¿ya? Fíjense que aquí la geometría de las partículas, o sea, si a uno no se lo mostraron en un microscopio, es imposible de imaginar que el suelo podría tener forma de hojas de lechuga, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo se comportarán estas? ¿Cómo les afectará el agua? ¿No? ¿Se acuerdan los ejemplos que vimos en las primeras clases de excavaciones, donde describí que en Santiago la tenemos fácil porque el agua está muy profunda, entonces tenemos siempre excavaciones en seco, pero hay ciudades en Chile también, en las costeras sobre todo, donde el agua está muy superficial. Ahora, ¿cómo actuará el suelo frente a la presencia o la no presencia de agua? Bueno, los espacios que hay entre las partículas tienen harto que decir al respecto, digamos, porque ahí es donde justamente se acumula el agua y va a tener efecto sobre, insisto, resistencia, compresibilidad y deformación y permeabilidad. Y finalmente esta, la morillonita, es otro material, es otro mineral, ¿ya? De partículas muy, muy chiquititas. Y fíjense que aquí es más notoria esta forma casi de hojas de repollo, hojas de lechuga, digamos, pero que constituyen partículas de suelo. Este mineral en particular, la montmorillonita, voy a referirme muy pronto a ella de nuevo porque es un suelo que cuando estamos en presencia de ella, tenemos que tomar muchísimas precauciones, ya les voy a contar por qué. Entonces, los minerales de arcilla, ¿ya? Siendo arcillas, materiales muy chiquititos, materiales que no los podemos identificar a través de, visualmente, digamos, con nuestro ojo, ¿ya? Están compuestos por minerales, distintos tipos de minerales, y tienen ciertas estructuras moleculares que se describen aquí y aparecen también en bastante más detalle en los libros que les acabo de subir a un curso el martes, de donde se obtuvieron estas figuras y explican, digamos, cuál es su constitución molecular o atómica, ¿ya? Y esa constitución va a definir también o va a tener impacto sobre su comportamiento, ¿ya? Todo esto lo vamos a ir estudiando con calma. Por ahora se los estoy solamente presentando. Estas mismas, aquí aparecen nuevamente la kaolinita, la hilita y la morillonita, que en las láminas anteriores se las mostré como fotografía. Ahora aparece aquí un esquema que identifica su estructura molecular. Y hay minerales en la kaolinita de aluminio, de sílica, y aquí unas uniones de hidrógeno, mientras que en la hilita hay sílica, aluminio y iones de potasio. Y en la morillonita, fíjense que también tiene alineamientos muy similares, pero entre las láminas de sílica hay unas especies de cojines aquí que los indica como capas que se mantienen entre sí a través de las fuerzas de Van der Waals. Y esas fuerzas de Van der Waals son fuerzas electromecánicas que hacen que las partículas se adhieran o se atraigan entre sí por interacción eléctrica.
¿ya? A diferencia de lo que yo podría pensar entre dos partículas de arena, donde si yo las pongo una al lado de otra, ustedes lo habrán hecho alguna vez, o dos piedras que tienen el tamaño por ejemplo, mi puño, si los pongo así juntos, por ejemplo así, yo voy a poder sostener el de arriba, apoyando sosteniendo el de abajo, ¿no? Porque el de arriba descansa sobre el de abajo, pero si los doy vuelta, inmediatamente el de abajo va a caer, ¿eh? Porque no tiene soporte. Ahora, las partículas que les estoy mostrando aquí, donde aparecen estas fuerzas de Van der Waals, son capaces de mantener la piedra que está colgando abajo, pero no piedra, sino que la partícula que está colgando abajo, suspendida de la otra, porque existe una fuerza en este cojinete que está aquí, suficiente como para mantenerla junta. Entonces, cuando nos vamos a partículas muy chiquititas, la física entre ellas es distinta a la física de la interacción entre partículas de mayor tamaño. Entonces, esto que acabo de decir, que probablemente no es tan simple aprendérselo a la primera, lo que sí importa, o el mensaje que sí importa, es que los suelos más gruesos, es decir, aquellos que somos capaces de identificar con los ojos, con la vista, tienen un comportamiento distinto a aquellos suelos que muy finitos. Ya le vamos a poner nombre a esos grupos. Aquí yo solo me he referido a ellos a través de sus minerales, pero los vamos a agrupar en forma más gruesa. ¿Ya? Eso por ahora. ¿Alguna pregunta? No, ya. Miren esta figura que está avanzando, es como un avance y vuelve, ahí terminó, va a volver desde el principio. Al lado izquierdo tenemos un tipo de suelo fino, arcilla, y al lado derecho otro, ¿ya? Semicita al lado izquierdo, caolinita al lado derecho. Y la secuencia fotográfica muestra qué le pasa al suelo desde el estado seco, ¿ya?, a la humectación, al efecto de... Ahí está en el estado seco, ahí se está humectando, y finalmente se deja nuevamente secar. ¿Ya? Ambas son arcillas, ¿ya? Y fíjense en la secuencia, abajo se ponen etiquetas donde se va mostrando cuánta agua se le agrega. ¿Ya? Hay varias cosas que observar. Primero, y la más evidente, es que la semicita tiene una reacción expansiva con el agua. Es decir, yo le agrego agua y aumenta fuertemente su volumen, mientras que la caolinita no. Dos, la semicita es capaz de tomar mucha agua, es decir, yo le puedo agregar bastante agua y el agua no queda libre, no queda como una sopa, sino que el agua la toman las partículas. Es decir, el suelo básicamente aumenta en volumen y tiene capacidad para tomar aún más agua, ¿no? Mientras que la caolinita toma muy poquito. Y después, al final del proceso, cuando el suelo se empieza a secar, es decir, el agua se empieza a evaporar, se producen estas retracciones donde en la semicita, bueno, vuelve a contraerse el material y se forman grietas extremadamente grandes, mientras que en la caolinita son grietas chicas. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo que construir una casa sobre suelo y voy a terreno y me dicen, oye, el material que tengo son arcillas. Entonces, lo primero que yo tendería a pensar, bueno, de lo poco que sé hasta ahora, de 20 minutos de una clase donde me están describiendo las arcillas, chuta, sería bueno saber cuál es la mineralogía de esas arcillas, porque si construyo una casa y llueve, tengo el riesgo en una de ellas de que la casa se me levante y después vuelva a bajar. Mientras que hay otro tipo de arcillas que con el agua no reaccionan prácticamente nada desde un punto de vista de cambio volumétrico. Entonces, a uno como ingeniero civil típicamente, y se dedica a la mecánica de suelos, le van a preguntar, bueno, donde yo estoy hoy día, ¿puedo construir o no puedo construir? Entonces, esta secuencia fotográfica es solo para esquematizar el hecho de que hay que entender dónde uno está parado. ¿Okay? Porque si voy a construir sobre este semicita o la morgenita, que también se comporta
como esta que está aquí a la izquierda, voy a tener que tomar ciertos resguardos, ¿ya? Y esos resguardos es justamente la ingeniería que nosotros tenemos que hacer. ¿Alguna consulta? Típicamente de estas figuras siempre salen preguntas, de esta secuencia de figuras. ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver este tipo de arcillas? Yo una pregunta, profe. ¿Por qué Vale. hay al lado del nombre como proporciones, 2:1 y 1:1? Caulinita 1:1. Sí, no te sabría decir por qué el 2:1 o el 1:1. No. Solo sé que la lámina inferior nomás te indica la cantidad de agua que le han ido colocando. Pero el 1:1 o 2:1 no sé. ¿Alguno de ustedes sabe si existen suelos con estas características acá en Santiago? ¿Creen ustedes que hay? ¿Sí? Sí los hay. Típicamente no hay. Y eso nos deja muy tranquilos. Típicamente, y yo mismo les dije hace un ratito, lo que más hay donde hemos estado construyendo históricamente son gravas. Tienen un comportamiento muy distinto, esto es un comportamiento muy bueno. Pero de este tipo de materiales hay, y me ha tocado recientemente ir a hacer estudios en suelos para construcción de casas, o sea, de lo que es infraestructura civil, de lo más livianito que hay, en el sector de Colina, ¿no? Al nororiente de Santiago. ¿Ya? Ahí, de hecho, la Municipalidad de Colina, si no me equivoco, exige que los estudios de mecánica de suelo consideren explícitamente el estudio de la expansividad de los suelos. ¿Por qué? Porque han tenido problemas de construcción de viviendas o de infraestructura, que sea tipo supermercados, colegios, no sé, estoy inventando, donde durante los procesos, durante la operación de las obras, es decir, cuando la gente las habita, las usa, han tenido daño. Imagínense si yo estoy apoyado sobre este tipo de suelo como la semicita, y viene una lluvia. Bueno, se me van a levantar las fundaciones, y probablemente más a un lado o al otro. Donde llovió más, si no hice un buen drenaje, se va a acumular el agua y ahí se me va a expandir más que en el lago que mantuve seco. Entonces, finalmente eso genera, por ahora lo voy a llamar así, después me preguntarán más detalle qué significa, asentamiento o alzamiento diferencial, es decir, más a un lado que al otro, y que empiezo a ver en mi casa grietas, fisuras, ventanas que no cierran adecuadamente porque se descuadran los marcos, puertas que se le ven márgenes abiertos porque se descuadra el marco, etc. Entonces ese tipo de cosas uno las tiene que poder estudiar adecuadamente en su comienzo para prepararse para este fenómeno, es decir, tomar los resguardos, ya sea de remover ese suelo, de cambiarlo, o finalmente decir, ¿saben qué? Aquí es tan grave el tema que aquí no construyo. Un antecedente más, esto también puede pasar en rocas, es decir, rocas que en contacto con el agua se expandan. Y eso también pasó acá en Chile en proyectos hidroeléctricos, que la roca en su estado seco, yo la perforo y construyo un túnel, voy a decirlo en términos muy simplificados, finalmente termino mi obra, le inyecto agua porque esto va a transportar, son túneles de centrales hidroeléctricas, van a transportar agua y cuando entran en contacto con el agua, la roca se expande. Es decir, la perforación o el diámetro de la perforación se achica. Y ustedes que estudiaron ya mecánica de fluidos hidráulica, ¿qué pasa cuando disminuyo la sección de una tubería? Alejandro, estás en silencio. Solo vi que moviste los labios. ¿Aumenta la velocidad? ¿O mantener el caudal? Disminuye el caudal. Ah, claro, sí. Entonces la central hidroeléctrica va a producir menos energía. Y esa sorpresa es demasiado ingrata. Una vez que se me cierra el túnel, ¿cómo lo hago? No se cierra así, digamos, ¿no? Pero hay una disminución del diámetro, por lo tanto tengo una pérdida
una pérdida de capacidad de generación. Y eso es desfavorable. ¿Te fijas? Entonces ahí uno también dice, bueno, si hubiese entendido mejor cuál era la mineralogía de los suelos o de las rocas sobre las que estoy construyendo mi infraestructura, me hubiera permitido entender mejor cuáles son las consecuencias una vez que se encuentre con el agua, y me hubiera podido quizás preparar para un diseño o para una construcción que aborde estos temas. ¿Ok? Entonces, eso al respecto de la mineralogía de los materiales que constituyen los suelos. Ahora, esto lo voy a volver a tocar más adelante si es necesario, y cuando doy ejemplos después de infraestructura en la que me ha tocado trabajar, vuelven a salir estos conceptos, así que no es la última vez que lo voy a tocar. Por ahora, necesito que se vayan empapando, por decirlo de alguna manera, de los fenómenos que vamos a ir estudiando respecto a los suelos, ¿ya? Aquí hay tres ejemplos en la figura, o tres esquemas de configuraciones de partículas de suelo. El primero a la izquierda, está todo en inglés, pero vamos a rápidamente familiarizarnos con la terminología en inglés y su equivalente al español, ¿ya? Clay significa arcilla, ¿okay? Esa es la palabra en inglés para decir arcilla. Miren, voy a tener que hacer un paréntesis y me voy a cambiar rápidamente a otra presentación, ¿ya? Voy a hacer un paréntesis porque creo que estoy hablando mucho de arcilla y arenas y eso sin haberles comentado antes hacia dónde vamos. Déjenme mostrarles una lámina y voy a volver a esta después. Una lámina complementaria. En la otra presentación que tengo, en la clase 3, esta. Creo que todavía no la están viendo. Voy a compartir pantalla adecuadamente. Esa. Compartir. Están viendo una lámina que dice tamaño de partículas, ¿cierto? Ya. Esta lámina la saqué del libro Voodoo, que es uno de los libros, de los dos libros que le subí a cursos para que complementen lo que estamos estudiando en el curso. Esta lámina para mí es una de las más importantes de la mecánica de suelo. Y ya voy a explicar varias veces por qué. Pero miremos la parte superior. Y lo que quiere decir esta lámina es, le voy a poner nombre a los suelos según su tamaño. Nada más. Ahora, en el eje Y aparecen abreviaciones BS, USCS, ASTO, ASTM. Si se corta por el mensaje que me llegó, si se corta voy a tener que mandar otra invitación. No me había aparecido en las clases antes, no sé por qué será. Entonces, estos son normas o estándares internacionales. Es decir, Chile tiene normas que se llaman las normas chilenas, NSH. Podría haber otra aquí que diga NSH. Pero ASTM es una norma norteamericana, ASTO norma norteamericana, USCS norma norteamericana y BS, British Standard, norma británica, o sea, inglesa. Y cada país define para un determinado tamaño, para un determinado rango de tamaños de partículas, cómo le llaman. ¿Okay? Pero estamos bastante unificados en el mundo al respecto, así que da un poco lo mismo cuál es la norma que use. Quedémonos con la del British Standard, la de los ingleses. Ellos dicen que el clay, que es arcilla, va desde el tamaño 0,002 milímetros hacia abajo. Es decir, las arcillas son todas las partículas que tienen de ese tamaño para abajo, independiente de la mineralogía, solo una agrupación por tamaño. Después viene el grupo que se llama silt, y silt significa limo, que es el tamaño siguiente hacia arriba, es decir, va de la 0,002 hasta la 0,085, si no me equivoco. ¿Ya? Y ese es el tamaño de limo. Y el conjunto limo y arcillas, mundialmente lo denominamos como suelos finos. ¿Okay?
Y eso es lo que marca esta flecha negra hacia la izquierda. Y esa es la primera gran, pero gran diferenciación de suelos por tamaño. Olvídense la mineralogía, que era lo que estaba hablando, solo tamaño. Y cualquier cosa de aquí hacia la derecha en tamaño, le llamamos suelos gruesos, y están constituidos por sand, que es arena, y gravel, que es grava. Y esa división, esa línea que yo podría trazar verticalmente aquí, aquí arriba, que en lo que acá abajo dice gato 200, que el gato significa malla 200, es una división no caprichosa, todo lo contrario, es porque nos divide los suelos en comportamiento. Los suelos gruesos típicamente se comportan de una manera y los suelos finos de otra. Y lo que quiere decir esta carta es que está asociado al tamaño de partícula. ¿Okay? Entonces yo en el resto del curso voy a hacer referencia a clay, arcilla, silt, limo, sand, arena y gravel, grava, lo voy a decir obviamente en español, pero lo van a ver escrito en inglés en la referencia bibliográfica. Y yo quiero que ustedes tengan en mente que cuando hablamos de esos grupos, estoy haciendo referencia a un cierto rango de tamaños. ¿Okay? Yo diría que la arena fina todavía es difícil ver, ya casi no se ve a simple vista, pero arena media hacia arriba, arena media hacia la derecha, ya son partículas que podemos ver con la vista. ¿Okay? Entonces, primer gran concepto, arcillas, los suelos más finos, limos finos, y en su conjunto constituyen los suelos finos, y después vienen arenas, y finalmente gravas. Y el tamaño de las gravas, antes de pasar a bolones y clastos, cobbles y boulders, es de 75 milímetros, o sea, 7,5 centímetros, que podría ser, qué sé yo, el ancho de este mouse. Hasta ese tamaño son las gravas. Es decir, cuando hablamos de las gravas de Santiago, estamos hablando de partículas que debieran de tener el tamaño de este mouse, por ejemplo, o mayor, porque si alguna vez tienen la oportunidad de mirar una excavación, como les dije en las primeras clases, se van a dar cuenta que incluso este mouse queda chico con respecto a lo que vemos en las gravas de Santiago. Aquí a la derecha abajo de esta lámina, que también se la voy a subir a cursos, están esas definiciones de español e inglés: clay, arcilla, silt, limo, sand, arena, gravel, grava, cobbles, bolones y boulders, clastos. ¿Okay? Voy a tener que volver a esta lámina más adelante porque de eso se trata buena parte del laboratorio el día lunes. Ok, voy a dejar de compartir esta lámina porque eso me va a permitir seguir avanzando con la anterior. ¿Alguna consulta? No, ok. Entonces, nos estábamos conversando respecto a estas tres configuraciones, estos tres esquemas, que lo que muestran son figuras conceptuales de la estructura del suelo. Es como sacarle una foto a un suelo, pero en vez de ver la foto estamos viendo un esquema. Entonces, este de la izquierda, que habla de arcilla normal, lo que está diciendo es que esta arcilla, las partículas de arcilla pueden tener estas formas así como tablitas chiquititas o como láminas chiquititas que están unidas entre sí, ¿se acuerdan? Por las fuerzas de Van der Waals, y entre medio pueden haber partículas de limo, que son más grandes, y entre medio hay espacios vacíos que puede haber aire o bien agua. ¿Ya? Esto sería una estructura de una arcilla y limo. Ahora, quiero que se pongan a pensar también de, bueno, ¿qué es lo que prima aquí? ¿Qué material es el que prima? ¿Cuál gobernará el comportamiento? ¿La arcilla o el limo?
hay quizás en volumen muchas partículas de limo, las redondas grandes. Pero si coinciden conmigo, yo las veo a ellas todas inmersas y rodeadas por arcilla. Es decir, flotan en un ambiente de arcilla. Por lo tanto, el comportamiento de esta masa quizás está más bien gobernada por el comportamiento de la arcilla y no por la de las partículas más grandes. Ahora bien, si estas partículas grandes hubiesen muchas más de ellas y se estuvieran tocando varias y solo hubiese un poquito de arcilla entre medio, podríamos decir, no, es muy probablemente el comportamiento, es decir, la interacción entre ellas gobierne por aquel que tiene más contacto entre sí. ¿Okay? Eso más adelante también lo vamos a volver a ver. La figura de al medio muestra otro ordenamiento conceptual de partículas donde existen las ovaladas, igual que a la izquierda, como partículas de limos, ¿ya? Y entre medio hay uniones físicas, que son los puntitos negros, que corresponden a lo que podríamos decir cementaciones, cosa que también hablamos en clases anteriores. Y esa cementación podría venir, por ejemplo, por algún tipo de mineral, por una sal, ¿ya? Es decir, la estructura podría estar soportada o parcialmente soportada por estas uniones que está ofreciendo, por ejemplo, la sal, ¿ya? Es decir, aquí lo que gobernaría el comportamiento serían esas pequeñas partículas que aquí están definidas como negritas, que son las que generan las grandes fuerzas de unión entre las partículas grandes. Y por último tenemos aquí a la derecha otro esquema conceptual de un suelo donde lo que está en gris constituye el suelo propiamente tal, pero que tiene cavidades interiores. Es como un queso, digamos, con un queso suizo, así con hartos orificios entre medio. Entonces, a pesar de que tenemos hartos vacíos, hay un sólido que entre sí está interconectado y probablemente ese sólido es el que gobierne el comportamiento del suelo. Pero el hecho de que tenga orificios adentro, interiores, probablemente le genera una debilidad. ¿Okay? Ahora, el problema de esto es que cuando son partículas chiquititas no somos capaces de verlo con el ojo. Si fuesen partículas grandes, como el tamaño de mi mano, quizás lo podría identificar y de inspección visual darme cuenta de este tipo de cosas. Entonces, esto lo estoy describiendo para que después veamos la importancia de los ensayos de laboratorio que vamos a hacer.